Cuando alguien comete un error, sea uno mismo o alguien más, nos enfrentamos a una encrucijada. Por un lado está el camino que conocemos de memoria, el del castigo, esa reacción casi instintiva que hemos aprendido por generaciones. Y por otro hay un camino distinto, el de la rectificación. Este no es un reflejo, es una elección consciente que nos empuja a crecer. Hoy vamos a desentrañar esa diferencia, porque entenderla puede, de verdad, cambiar la forma en que vivimos nuestras relaciones y, sobre todo, cómo nos tratamos a nosotros mismos. Pensemos en esto por un momento. ¿Por qué, a pesar de las buenas intenciones, a menudo terminamos castigando? ¿Será que en el fondo tenemos miedo de que si no lo hacemos, parezcamos débiles? Esta pregunta es clave, porque toca una creencia muy arraigada, la idea de que el sufrimiento es lo que enseña y que el miedo es lo que pone orden. Pero, ¿y si no es así? ¿Y si solo es una historia que nos hemos contado por siglos sin detenernos a ver si funciona de verdad? Ok, este será nuestro recorrido. Primero, vamos a ponerle la lupa al hábito del castigo, de dónde viene y por qué es tan automático. Después, nos meteremos de lleno al camino de la rectificación, qué es y cómo funciona. Luego, lo aterrizamos a la vida real, cómo se ve esto en el día a día. De ahí, veremos el poder que tiene para reparar no solo a nivel personal, sino en sistemas enteros. Y finalmente, cerraremos con lo más importante, cómo hacer de esto una elección consciente. Muy bien, empecemos con el primer punto, el hábito del castigo. Y para poder transformar algo, primero hay que entenderlo. Así que vamos a ver de dónde viene esta respuesta tan arraigada y, sobre todo, qué es lo que realmente provoca. Entonces, ¿qué es exactamente el castigo? Bueno, no es solo una consecuencia. Es toda una mentalidad que se basa en el miedo y en la necesidad de control. La lógica es simple y brutal. El error se ve como una deuda, y esa deuda se tiene que pagar con sufrimiento. Si te equivocas, tienes que pagar. Es una lógica de transacción, no de aprendizaje. Y esta idea, como vamos a ver, tiene raíces muy profundas. Y de verdad que no es una idea nueva. Si miramos hacia atrás, desde el famoso Código de Hammurabi con su ojo por ojo, la fórmula ha sido la misma, usar el miedo para mantener el orden. En la antigua Roma, las ejecuciones públicas eran un espectáculo para advertir. Hoy, claro, las formas han cambiado, ya no son tan físicas, pero la lógica sigue ahí, ¿no? La humillación, la exclusión, hacer sentir culpable a alguien, son versiones modernas de lo mismo que vemos en la oficina, en la escuela y, sí, hasta en nuestras propias familias. Y aquí está la gran ironía del castigo. La intención, a lo mejor, es enseñar, pero el resultado es todo lo contrario. En lugar de enseñar responsabilidad, genera miedo. Y con miedo, ocultamos las cosas. En lugar de corregir una conducta, crea vergüenza, de esa que se mete hasta los huesos. Esa voz que dice, no es que hice algo malo, es que yo soy malo. Y en vez de asegurar el orden, rompe la confianza. ¿Por qué? Porque el castigo activa la alarma de supervivencia en el cerebro. Y cuando estamos en modo lucha o huida, no hay espacio para la reflexión y para el aprendizaje. Bien, ya vimos el problema, ahora vamos a la solución, al otro camino. Y aquí es donde todo empieza a cambiar. Si el castigo es una reacción casi automática, la rectificación es una respuesta elegida, una respuesta consciente. Y ojo, no hay que confundirla con ser blando o permisivo. Al contrario, es un enfoque mucho más valiente y a la larga infinitamente más efectivo. La clave está en la misma palabra rectificar. Viene del latín rectificare, que significa literalmente volver a poner recto. Pensemos en eso. No se trata de borrar o de pagar una deuda. Se trata de enderezar el camino, de realinear algo que se desvió. Es un proceso que no viene de una autoridad externa que impone algo, sino que nace desde adentro, de un reconocimiento profundo y un deseo de transformar. Y esta idea no es una ocurrencia moderna, para nada. La encontramos en muchísimas tradiciones de sabiduría. En la Cábala, el concepto de Tikkun habla de reparar como el verdadero camino del alma. Desde la filosofía, se nos recuerda que rectificar es honrar la dignidad de la persona, y la psicología más humanista lo confirma. El cambio genuino no nace del miedo, sino de la autoaceptación, que es la que nos permite mirarnos con honestidad. Ahora, ¿cómo se ve esto en la práctica? Porque suena bien, pero ¿cómo se hace? Bueno, es un proceso con una estructura clara. Primero, el reconocimiento. Ver el error de frente, sin excusas. Segundo, la comprensión. Ir más allá del qué hice y preguntarse por qué lo hice. Tercero, la responsabilidad. Hacernos cargo de las consecuencias, sin esa culpa que solo paraliza. Cuarto, la reparación. Tomar acciones concretas para enmendar el daño. Y quinto, el más crucial, la transformación. El compromiso de hacer el trabajo interno para que ese patrón no se repita. Ok, ahora vamos a llevar todo esto al terreno más personal.
al campo de batalla y al refugio que son nuestras relaciones diarias. Porque es ahí, con la pareja, con los hijos, con la familia, donde la diferencia entre castigar y rectificar se siente con más fuerza y deja las huellas más profundas. La diferencia en el lenguaje es brutal. Por un lado, un diálogo basado en la amenaza. El mensaje es, me tienes que tener miedo. Se aprende a evitar el castigo, no a entender el error. Del otro lado, el diálogo de rectificación se enfoca en la reparación. El mensaje es, cometiste un error, tiene efectos, y juntos vamos a ver cómo arreglarlo. Estoy contigo en el proceso. El objetivo no es la obediencia ciega, es la responsabilidad consciente. Y en la pareja, los castigos a veces son más silenciosos pero igual de destructivos. La famosa ley del hielo, el sarcasmo que hiere, sacar a relucir errores del pasado una y otra vez, todo eso va demoliendo la confianza. El camino de la rectificación, en cambio, construye. Se trata de poder decir, esto me dolió sin atacar a la persona. Se trata de escuchar para entender al otro antes de defenderse. Se trata de buscar soluciones juntos, no de ver quién gana la pelea. Pero esto va más allá de nuestras casas. Este cambio de paradigma, de castigar a reparar, es tan potente que está empezando a transformar sistemas enteros. Estamos hablando de la justicia, de las prisiones, de la forma en que una sociedad entera lidia con el error. Y no, esto no es una utopía, son casos reales. Miren a Noruega, su sistema de prisiones está centrado en la rehabilitación y el resultado, tienen una de las tasas de reincidencia más bajas del mundo. O Nueva Zelanda, que integra prácticas de sus pueblos originarios para que todos trabajen juntos en reparar el daño. Incluso en un caso tan extremo como Ruanda, se usaron cortes comunitarias enfocadas en la reconciliación para reconstruir el tejido social. La evidencia es contundente. Reparar funciona mejor que solo castigar. Y los números no mienten. Cuando comparamos sistemas que solo castigan con sistemas que invierten en reparar, el resultado es claro. Los segundos son mucho más efectivos en reducir la reincidencia. Y aquí está el meollo del asunto. ¿Cuál es el objetivo final? ¿Venganza o seguridad? Si lo que queremos es una sociedad más segura, los datos nos dicen que el camino de la rectificación es, simple y sencillamente, más inteligente. Bien, llegamos al punto más importante de todos. Pasar de una cultura de miedo a una de crecimiento no es algo mágico, es una elección muy consciente que podemos hacer cada uno de nosotros en las pequeñas y grandes interacciones de cada día. Y esto es lo verdaderamente poderoso. No se trata de esperar a que los gobiernos o las instituciones cambien. El cambio real empieza en nosotros. Empieza en esa pequeña pausa antes de reaccionar, en esa decisión de responder a un error propio o ajeno con una intención de guiar, de reparar, en lugar de ceder al viejo impulso de dominar. Porque, al final del día, todo se resume en esto. ¿Desde dónde actuamos? El castigo siempre nace del miedo. Miedo a perder el control, miedo a parecer débil. La rectificación, en cambio, es un acto de amor. Pero no hablo de un amor sentimental. Hablo de un amor que se traduce en confianza. La confianza en el potencial del otro para crecer y la creencia en nuestra capacidad para transformar y sanar. Para que esto no se quede en teoría, aquí tenemos una especie de brújula personal. Ante un error, podemos detenernos un segundo y hacernos estas preguntas con total honestidad. ¿Mi primer impulso es imponer o es guiar? ¿Estoy escuchando para entender o solo para preparar mi respuesta? Y la pregunta final, ¿lo que estoy a punto de hacer o decir abre una oportunidad de aprendizaje o la cierra de golpe? Estas tres preguntas pueden ser un ancla increíble en el día a día. Y cerramos con esto. El objetivo no es la perfección. La verdadera pregunta es, al corregir un error, ¿qué pequeño ajuste podemos hacer diferente hoy mismo para inclinarnos hacia la guía en lugar del castigo? Porque cada una de esas pequeñas elecciones no solo cambia un momento, sino que va sembrando las semillas de una forma de relacionarnos mucho más consciente y al final mucho más humana.